Transmiten LRA Radio Nacional, el Servicio Internacional RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, y LS82 TV, Canal 7, juntamente con todas las emisoras que integran la cadena nacional de radiodifusión de la República Argentina. Se podrá escuchar a continuación la palabra del excelentísimo señor Presidente de la Nación. Habla el Teniente General don Jorge Rafael Videla. Al pueblo de la Nación Argentina. El país transita por una de las etapas más difíciles de su historia. La intervención de las Fuerzas Armadas ha constituido la única alternativa posible frente al deterioro provocado por el desgobierno, la corrupción y la complacencia. Por múltiples causas, un notorio vacío de poder fue minando a ritmo cada vez más acelerado las posibilidades del ejercicio de la autoridad, condición esencial para el desenvolvimiento del Estado. Las Fuerzas Armadas, conscientes que la continuación normal del proceso no ofrecía un futuro aceptable para el país, produjeron la única respuesta posible a esta crítica situación. Este proceso de reorganización nacional demandará tiempo y esfuerzos. Requerirá una amplia disposición para la convivencia. Exigirá de cada uno su personal cuota de sacrificio y necesitará contar con la sincera y efectiva confianza de los argentinos. El logro de esta confianza es, entre todas, la más difícil de las empresas que nos hemos impuesto. Durante muchos años han sido tantas las promesas incumplidas, tantos los fracasos de planes y proyectos, tan honda la frustración nacional, que muchos de nuestros compatriotas han dejado de creer en la palabra de sus gobernantes, llegando a pensar incluso que la función pública no se llega para servir, sino para servirse de ella, convencidos que la justicia ha desaparecido ya del panorama del hombre argentino. Comenzaremos entonces por establecer un orden justo, dentro del cual sea valedero trabajar y sacrificarse, donde los frutos del esfuerzo se transformen en mejores condiciones de vida para todos, en el que encuentren soporte y aliento los ciudadanos honestos y ejemplares, en el que se sancione severamente a quien viole la ley, cualquiera sea su jerarquía, su poder, su pretendida influencia. Así, se recuperará la confianza y la fe del pueblo en quienes lo gobiernan. Resulta innecesario hacer el inventario de las dramáticas condiciones que vive la nación. Cada uno de los habitantes de la patria las conoce y las sufre día a día con toda intensidad. Sin embargo, merecen señalarse algunos de los componentes más destacados de esta situación. Nunca fue tan grande el desorden en el funcionamiento del Estado, conducido con ineficiencia, en un marco de generalizada corrupción administrativa y de complaciente demagogia. Por primera vez en la historia, la nación llegó al borde de la cesación de pagos. Una conducción económica vacilante y poco realista llevó al país hacia la recesión y al comienzo de la desocupación, con su inevitable secuela de angustia y desesperanza, herencia que recibimos y trataremos de paliar. El uso indiscriminado de la violencia de uno y otro signo sumió a los habitantes de la nación en una atmósfera de inseguridad y de temor agobiante. Finalmente, la falta de capacidad de las instituciones, manifestada en sus fallidos intentos de producir en tiempo las urgentes y profundas soluciones que el país requería, condujo a una total parálisis del Estado frente a un vacío de poder incapaz de dinamizarlo. Cada uno de estos signos marcó el final de una etapa que perdía inexorablemente vigencia y que era incapaz de generar una alternativa de reemplazo. Las Fuerzas Armadas participaron con absoluta responsabilidad en el proceso institucional, asumiendo cabalmente su rol,
sin perturbar en medida alguna la gestión del gobierno. Prueba irrefutable de ello es que se empeñaron a lo largo y a lo ancho del país en una exitosa lucha contra la delincuencia subversiva. La sangre generosa de sus héroes y sus mártires así lo asevera. Profundamente respetuosas de los poderes constitucionales, sostenes naturales de las instituciones democráticas, las Fuerzas Armadas hicieron llegar, en repetidas oportunidades, serenas advertencias sobre los peligros que importaban tanto las omisiones como las medidas sin sentido. Su voz no fue escuchada. Ninguna medida de fondo se adoptó en consecuencia. Así las cosas, toda expectativa de cambio en el marco institucional fue absolutamente rebasada. Ante esta dramática situación, las Fuerzas Armadas asumieron el gobierno de la nación. Esta actitud, consciente y responsablemente asumida, no está motivada por intereses o apetencias de poder. Solo responde al cumplimiento de una obligación inexcusable, emanada de la misión específica de salvaguardar los más altos intereses de la nación. Frente a ese imperativo, las Fuerzas Armadas, como institución, han llenado el vacío de poder existente y como institución también han dado una respuesta a la coyuntura nacional a través de la fijación de objetivos y pautas para la acción de gobierno a desarrollar, inspirados en una auténtica vocación de servicio a la nación. Para nosotros, el respeto de los derechos humanos no nace solo del mandato de la ley ni de las declaraciones internacionales, sino que es la resultante de nuestra cristiana y profunda convicción acerca de la preeminente dignidad del hombre como valor fundamental. Y es justamente para asegurar la debida protección de los derechos naturales del hombre que asumimos el ejercicio pleno de la autoridad, no para conculcar la libertad, sino para afirmarla, no para torcer la justicia, sino para imponerla. Restableciendo la vigencia de una autoridad que será revitalizada en todos los niveles, atenderemos al ordenamiento del Estado, cuya acción se fundamentará en la estabilidad y permanencia de las normas jurídicas, asegurando el imperio de la ley y el sometimiento a ella de gobernantes y gobernados. Un Estado ordenado nos permitirá dotar a la nación del instrumento capaz de impulsar una profunda tarea de transformación. Solo el Estado, para el que no aceptamos el papel de mero espectador del proceso, habrá de monopolizar el uso de la fuerza y, consecuentemente, solo sus instituciones cumplirán las funciones vinculadas a la seguridad interna. Utilizaremos esa fuerza cuantas veces haga falta para asegurar la plena vigencia de la paz social. Con ese objetivo combatiremos sin tregua a la delincuencia subversiva en cualquiera de sus manifestaciones hasta su total aniquilamiento. Durante muchos años, la pretendida defensa de la gestión estatal retuvo para el monopolio público grandes proyectos indispensables para el desarrollo nacional y el bienestar de la población, que nunca se vieron realizados. Hoy, todos pagamos las consecuencias. La eficacia en el servicio público es la excepción y la deficiencia la norma. Un crecimiento estrangulado por falencias en los sectores críticos de la economía y la dependencia externa para el abastecimiento de materias primas indispensables son en muchos casos el resultado de la prédica de quienes nada hicieron ni dejaron hacer. En lo sucesivo, el gobierno ajustará su acción a la solución pragmática de los grandes problemas económicos.